Y gracias a The Cake, donde mi momento favorito es justamente en The Cake, tenemos deliciosos postres como este delicioso cuchareable. Miren, este es de pistacho con frutos rojos. Y también aquí tenemos de la Alice, el coco manjar, otro delicioso cuchareable. Gracias a Goodness de The Cake. Y en esta tarde nos vamos refrescando también con una deliciosa limonada de menta. Bienvenidos a un episodio más de Espera que te lo explique. En esta jornada tengo de invitada a la licenciada Mariela Valdivieso, psicóloga clínica, que nos va a hablar sobre un tema importante que desarrollaremos. ¿Cómo afectan las experiencias traumáticas de los padres a los hijos? Bienvenida, licenciada. Estoy muy contenta de compartir con ustedes y poder transmitir este tan importante tema que a veces no se lo toca, no se lo habla, pero que nos va a dar luces para ser mejores padres. Exactamente. Y bueno, gracias a The Cake nosotros vamos a disfrutar en esta jornada de unos deliciosos cuchareables como postres. Y bueno, ahora, mientras compartimos y desarrollamos el tema, vamos a ir también probando las delicias que nos ofrece The Cake. Es importante tocar el tema, licenciada, de las experiencias traumáticas de los padres, porque también depende de ello para la crianza de los hijos. Es por eso que muchos dicen, a veces dicen, ¿por qué será así? ¿O por qué esa persona actúa de esta manera? En fin, tiene que ver esto con las crianzas o el desarrollo de cómo uno va criando a sus hijos de acuerdo a los traumas que ha tenido. Sí, exactamente. Y la causa principal de todos los desajustes emocionales vienen de la niñez. O sea, si ha habido padres que han sido padres inseguros, que han sido padres abandonados, padres que han sufrido no solamente golpes físicos, sino abusos sexuales, emocionales, el abandono, la negligencia que hayan tenido de sus padres, esto va a generar un trauma. O sea que no es solamente la parte física para que nosotros entendamos qué es un trauma. Trauma significa que no ha sido elaborado el dolor, no ha sido procesado y se queda como una marca en mi psiquis. Entonces, ¿a qué podríamos considerar algunos eventos traumáticos en la persona, ¿no?, que haya vivido? Dentro de estos eventos, como te lo mencioné, el abuso sexual, también el abandono total de los hijos y esto, ¿qué es lo que nos lleva o nos conduce? Nos conduce a que nosotros repitamos las historias con nuestros hijos, a que los ciclos vuelvan a repetirse y son generaciones tras generaciones si nosotros no sanamos a tiempo. Entonces, ¿cómo darme cuenta si es que yo soy un hijo del trauma? Lo vamos a poner así. Eso. Primero, si yo no sé decir que no, si no puedo poner límites a las personas, si me invalido a mí misma y a mis emociones, si me cuesta socializar, si siempre me echo la culpa absolutamente de todo y si siempre busco complacer a los demás. O me pongo al final de la lista. Yo soy el último en preocuparme de mí mismo. Entonces, ahí está hablando de que hay un problema. Entonces, los papás somos responsables, no culpables, porque el trauma, si bien nosotros podemos cambiarlo con otra mirada, el trauma puede sanarse de los padres. Entonces, estaríamos sanando nuestra experiencia con nuestros hijos y lo que van a hacer ellos con sus hijos. Entonces, un padre traumado tiene dos extremos dentro del trauma. Un extremo es o que se van a ser muy sobreprotectores o también muy castigadores que abandonan y que dejan a sus hijos solos. Y ahí hay actitudes compensatorias, Vane, porque lo que van a hacer los padres que son muy controladores, muy militares, con esta actitud
autoritaria, no van a dejar que los hijos puedan desarrollar sus emociones de forma adecuada. Entonces, un niño no va a poder llorar, le va a decir, deja de llorar, no es para tanto, va a minimizar su emoción. Una madre que ha sido abusada, ¿cómo va a manifestar su conducta? Pues diciéndole a la hija, eh, siente miedo ante todo, ¿no? Ante las parejas. Por eso es que los hijos repiten parejas con ciclos de violencia, porque como no se aman a sí mismos, están atrayendo el trauma de sus padres. Entonces, escogen personas frías, personas infieles. ¿Por qué? Porque mamá me enseñó eso, a sentir temor. Entonces, no es lo que escuchan, ¿sí? El trauma no se transmite por palabras, se transmite por el ambiente emocional en el cual el niño transita y vive. Y es importante que, bueno, los padres puedan identificar ese trauma que ser tratado para, bueno, en el momento que decidan ser padres, o bueno, si por ahí ya son padres, puedan eh, de alguna manera gestionar esto. Sí, elegir más que todo, porque nosotros somos conscientes del trauma. Sabemos que nuestros padres nos han dañado de alguna manera. Entonces, el poder reconocer que yo tengo un dolor en mi corazón, en mis emociones, me va a hacer dar un salto cuántico a poder sanar aquello que me duele. ¿Con qué? Transformando mi conducta. Los padres que tienen trauma, por lo general, son incapaces de dar amor, de ser cariñosos con sus hijos. ¿Por qué? Porque no han tenido padres amorosos. Entonces, se les es incapaz para ellos dar este afecto. Y el niño aprende que algo debo tener yo para no merecer el amor. No entiende, digamos, mi papá o mi mamá es traumada. No lo racionaliza de esa manera. Simplemente dice, algo debo tener yo. Debo estar mal. No soy lo suficientemente capaz. ¿Para qué? Para merecer el amor de mi papá o de mi mamá. Por eso es que el papá que reconoce que ha sido ya en su vida adulta, que no ha tenido el amor de sus padres, que ha vivido una vida muy dura, por ejemplo, peleas, discusiones, golpes, o simplemente también hay padres que viven en otros países y que han pasado por la guerra, por situaciones de estrés, eso también genera trauma. Entonces, yo debo reconocerlo y elegir no transmitir este dolor a mi hijo, simplemente ser consciente y poder cambiar un poquito la manera en cómo yo me manejo con mi hijo, preguntarle cómo te sientes, qué es lo que te está pasando, cómo te puedo ayudar. Esas son las formas en que uno puede sanar un vínculo con el hijo, preocupándose o sintiendo empatía por él y por lo que le pasa. Es importante que los padres, como lo había indicado, ¿no? Reconozcan esto, pero hay muchos que no lo Sí, toman como un trauma. Es como que ya lo pasé, ya lo superé, yo ya sané y puede que no pase eso. Entonces yo ya no necesito ayuda, sino más bien se ve mucho los casos de porque hay papás tan sobreprotectores que hasta que los hijos son ya adultos, no se casan solamente. y demás y siguen ahí, o la mamá o el papá, la hija, no sé, pero se ha visto casos, digamos, ¿no? Y también se consideran personas normales de que no, nunca han pasado por algo así. Sí, fíjate que aquellos padres que han sufrido pobreza extrema o condiciones muy duras en su niñez, por lo general son los padres hiperprotectores, porque dicen, yo no he tenido las cosas que hoy las tengo y quiero que mi hijo las tenga, porque de niño no tenía la materialidad, el dinero suficiente. Entonces hay actitudes compensatorias. Quieren darle muchos regalos, muchos videojuegos, presentes, pero la presencia física sigue siendo ausente. Fíjate, y ahí uno se da cuenta que tiene el trauma. ¿Por qué? Porque quiere compensar con otra actitud, pero no con afecto. Entonces, las personas que no se dan cuenta es porque siguen viviendo el dolor o en la negación, ¿no? Entonces, yo niego aquello que me lastima, es un mecanismo de defensa.
Y bueno, esto es normal, el mecanismo de defensa, porque nos mantiene de cierta manera protegidos a nivel mental del sufrimiento, pero eso no significa que estemos sanando. Entonces, el reconocer una vida de infancia dura nos lleva también a decir, puedo mejorar como papá, porque no aprendí a ser padre, porque sigo llevando muchos dolores, ¿no? Entonces, si son padres sobreexigentes, también denota trauma, ¿no? La sobreexigencia, estamos repitiendo el patrón de mi papá. Y puede una persona, por ejemplo, un padre ya, no sé, mayor, sanar ello, tiene que ver algo ya con la edad, o es que ya se acostumbra y son reacios al cambio y demás. Sí, bueno, cuando ya estamos transitando la edad adulta, ya son ancianitos, bueno, el cambio siempre va a ser más resistente, digamos, no van a querer cambiar, porque prefieren vivir en esta manera que han estado viviendo, ¿no? Pero, a ver, lo que yo les aconsejo, nunca es tarde para pedir perdón a los hijos. Ese es el camino para la sanación, el poder decir te amo, nunca es tarde. Y por ahí empieza, ¿no? El reconocimiento de que yo, ¿cómo quisiera ser el padre del niño que fui? Ese niño que fui abandonado, ¿cómo yo hoy me sostengo como adulto a mí mismo y a mis hijos? Entonces yo soy como el puente entre mi pasado y mi futuro. Entonces en el reconocimiento está la clave, porque si no, no hay sanación. Si uno no busca ayuda, cada niño que grita, a veces que vemos niños berrinchudos, que no pueden comportarse de la manera adecuada, en realidad están buscando la atención de papá y de mamá. Ellos son como el síntoma de una enfermedad, y es la enfermedad de la falta de afecto, de falta de amor, de falta de comunicación. Entonces, no veamos solamente el síntoma, veamos la enfermedad, y la enfermedad puede ser que sea yo y no mi hijo, no el adolescente rebelde. Detrás de esa actitud hay algo que hace que lo motive a llamar la atención, a pedir ayuda. Te está pidiendo a gritos, ayúdame porque ya no puedo sostener. Incluso la familia. Dentro del trauma pasa un evento muy importante. Este evento es de que el niño se convierte muchas veces en el adulto del mismo padre, el papá del papá. Entonces se vuelven cuidadores, toman la responsabilidad de la casa, se vuelven niños más maduros, pierden esa infancia y maduran mucho más rápido. Entonces, o están al medio de las peleas entre papá y mamá, él es el mensajero, y cargan con la carga emocional. Entonces ahí vemos reflejado el trauma de los padres, ¿no? Y lo perpetúan más los padres porque están cambiando el rol del hijo. Ya no es el hijo, se convierte en el esposo o en el papá, pero en cualquier rol menos el de hijo. Entonces, cuando los roles están cambiados, estamos hablando de un daño emocional tremendo a las futuras generaciones. Por eso es importante el reconocimiento, Vane, no simplemente dejarlo estar así. Y ahora, tomo el caso de la sobreprotección, ¿no? Porque cómo se ve también personas adultas Sí. que no pueden hacer nada sin la mamá, eh, tienen que ir al médico, van con la mamá y ya son adultas, ¿no? Tienen que ir al dentista, van con la mamá, tienen que ir a hacer un trámite, la mamá se lo hace, o sea, siguen como niños, ¿no? O sea, como si no pudieran hacer sus trámites solos y demás. Sí. Ahora, otros que también mejor si me lo hace y le facilitan la vida, ¿no? Pero se ve esos casos que inclusive cuando ya se casan, están esperando de que la esposa tome el papel de la mamá, que se lo haga, mi mamá me lo hacía esto, mi mamá, o sea, y todo es como que ellos, por más ya sean adultos, siguen siendo como ese Pequeños niño niños. que se lo hacían todo, que están protegidos y que claro, se lo hacen todo, van al médico acompañado, va una cosa acompañado, el trámite se lo hacen, entonces
se lo lavan, se lo planchan, se lo cocinan, se lo hacen. O sea, no, sigue siendo como si fuera una persona que solamente va a trabajar, digamos, vuelve, pero todo se lo hacen. Ujú. Entonces, he visto casos bastante de adultos así. He visto en hombres, de seguro también hay mujeres, ¿no? De que mi mamá lo hace, y también se ve inclusive de que cae chocante, ¿no? Que se casan y la mamá está ahí metida porque está haciendo o está ayudando, digamos, a la hija, pero se lo hacen y se lo hacen y la mamá pasa incluso a ocupar hasta el lugar de la esposa que tendría que ser la mujercita, digamos, la hija, pero ya hay hacer las cosas. Sí, sí. Y es un caso típico que tú estás manifestando y explicando que sucede en la sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Hay una sobreprotección porque le está diciendo la madre o el padre, el mundo es peligroso. Tú no puedes estar solo, te tengo que proteger. Entonces, él ve peligro siempre alrededor. Por ende, le quita la autonomía, la dependencia total de la madre y nunca la va a soltar porque su lugar de cobijo y de refugio es ella, la está sobreprotegiendo a los hijos. Entonces, el mensaje es claro, es ten miedo acerca de la vida. Yo soy tu único refugio. Entonces ahí es donde anulamos a nuestros hijos, porque los hijos no van a poder tener un matrimonio estable, porque siempre va a estar la suegra ahí al medio, o compitiendo siempre con la mamá, la pareja. Entonces necesitamos sanar justamente esta dependencia emocional. Me he vuelto dependiente porque mi madre o mi padre nunca me colocó los límites. Pero ¿por qué no colocó los límites? Porque mi madre o mi padre sufrió un abuso, puede ser sexual o de golpes o un abuso emocional, de modo que nunca aprendió a defenderse. Por eso no puso los límites a sus hijos. Entonces el niño simplemente es el resultado del trauma del padre. Ahora ya lo entiendes, esta cadena, ¿no?, de sucesión. Y para nosotros a veces normalizamos estas actitudes, ¿no? Ay, es muy dependiente de su mamá, tiene mamitis, decimos, ¿no? Pero detrás de eso hay un trauma. Y por eso hay que recurrir a un psicólogo especialista, ¿no? ¿Cómo se cura un trauma? ¿Cómo se trata? Porque no podemos hacer nada con el pasado. Está establecido. No podemos ya hacer nada con el pasado, pero sí podemos transformar la mirada con la que vi mi pasado. Eso sí lo podemos hacer los psicólogos, transformar la mirada de dolor en algo más productivo, en poder asimilar y procesar esa emoción que ha quedado anclada en mi niñez. Entonces yo puedo ser un adulto, pero sigue viviendo el niño amargado, dolido, inseguro, dependiente. Esa es la parte que necesitamos sanar. Entonces, el primer paso es pedir ayuda, siempre, ¿no? Entonces, buscar la ayuda terapéutica porque la psicología hasta el día de hoy sigue luchando por un puesto en la sociedad que es de gran importancia, ¿no? La salud mental. Entonces, si nosotros vemos que algo no está funcionando, aunque no lo podamos entender, sabemos que algo está medio mal, no está cuadrando con lo que tiene que ser, es porque hay un problema que está por debajo. Entonces, hay que tomar acción al respecto. Bueno, uno que está atravesando tal vez por, por esta sucesión del trauma, digamos, ¿no? Demuestra algunas señales. ¿Cómo me doy cuenta que yo he heredado el trauma, digamos, ¿no? Sí, hay señales físicas. Lo podemos ver tanto en los niños, en los adolescentes. En los niños, por lo general, tienen dolor de estómago, tienen problemas a la piel, migraña constante y una sensación de desconexión. Por tanto, tienen problemas a nivel escolar, no prestan atención. ¿Por qué? Porque hay padres que dentro del trauma se desconectan de los hijos, porque le muestran a su niño que vivió. Entonces, los dejan abandonados, se crían solos, le vamos a poner. Entonces, esos son uno de los síntomas cuando son muy chiquititos. Después, en la adolescencia, ya vemos que tienen problemas para acatar la autoridad. Se pelean en el mismo colegio con los profesores, son chicos rebeldes y son chicos que tienen mucha tristeza
en su alma. Si bien están riendo, pero algo tú notas que sienten profundo dolor, les cuesta socializar muchas veces, ¿no? Porque no se creen lo suficientemente buenos ni capaces. Entonces, la autoestima es la clave, tanto en la sobreprotección como en la actitud hiperautoritaria. El reflejo siempre en el hijo va a ser la autoestima. La autoestima es lo primero que se daña dentro de los síntomas. ¿Cómo mejorar el autoestima de una persona que la tiene dañada y es adulta, digamos? Tal vez en los niños, no sé si es más fácil. Siempre tengo esa idea de que el niño absorbe más rápido todo. Entonces también es más fácil educarlo, más fácil malcriarlo, más fácil todo, ¿no? Eh, en los adultos uno ya se acostumbra a algo y es más difícil moldearlo o cambiar ese molde que se tiene. Entonces, ¿cómo? Y me refiero de manera general porque son muchísimos los jóvenes que no tienen una autoestima fuerte o bien definida. Eh, Adolescentes y adultos, ¿no? En los adultos igual, ¿cómo mejorar una autoestima dañada cuando ya son muchos años encima que se vienen, inclusive muchos autocastigándose o hablándose mal a sí mismos? Primero, reconocimiento. Frente a toda patología, debemos reconocer que algo está mal, que me hace sufrir. Aquello, mi falta de autoestima no me permite quizás, como decíamos, socializar, poder hablar, poder comunicarme. Siempre me estoy comparando con el resto de las personas. No me animo a disertar, no me animo a pedirle a una mujer que sea mi enamorada. O sea, hay muchas formas en cómo yo puedo mirarme que tengo falta de autoestima. Y es increíble que usted va a ver que inclusive mujeres muy lindas que pueden decir, no, esta chica debe tener hasta el ego arriba y hay Que no se quieren. Que no se, que, pero que demuestran otra cosa. O sea, pueden demostrar que, uy, yo esto, yo lo otro, yo así. Y, y la realidad es otra, ¿no? Se juzgan constantemente, se miran al espejo, no se aceptan. Y eso lo digo de manera general porque las mujeres, la mayoría, siempre nos pillamos, yo me incluyo, siempre nos pillamos algún defecto y siempre esto no me gusta de mí, eso. Y cualquier cosita es para ya decirnos no. Bajonearse. Y bueno, más aún en la adolescencia, cuando están los cambios físicos y demás, ¿no? Entonces, mucho bajón, mucha competencia entre pares. Ella es más bonita, ella es así, o sea, y empieza uno a decir, no, yo no soy, o sea, a bajonear el autoestima, ¿no? Y de adultos lo propio, o sea, y uno creyera que a veces hay chicas tan bonitas que pensaríamos de que están pucha, con autoestima súper bien y no. Las redes sociales han contribuido a lo que me estás hablando. ¿Por qué? Porque estamos mostrando la cara feliz, la cara perfecta, mi mundo ideal. Nunca mostramos la infelicidad, nada de tristeza. Y eso nos confunde. ¿Por qué? Porque las personas por naturaleza siempre estamos viéndonos entre seres humanos. Y si tenemos baja autoestima, vamos a empezar a compararnos. Ella tiene mejor silueta, tiene mejor rostro. Por eso vemos también las cirugías plásticas, cómo vamos cambiando nuestro propio cuerpo porque no encontramos identidad. La identidad que nos marca quiénes somos, ¿no? La pérdida de autoestima nos hace justamente ir a la deriva, tratando de copiar modelos. Y es así que nosotros podemos ver personas que tienen, no sé, una característica muy especial, que desbordan luz, pero por detrás está el flagelo de la culpa, ¿no? El por qué comí, en el tema de la alimentación, nunca es suficiente mi cuerpo. Y es porque hay un vacío, el vacío en el corazón. Y si indagamos más, el vacío viene de nuestra infancia, ¿no? Entonces, hemos aprendido de alguna manera. Somos el resultado de un aprendizaje de nuestros padres. Hemos mirado cuando éramos niños. Un papá no simplemente puede decir, el amor es tal. No, te lo muestra conforme a las actitudes que tiene contigo como niño. Entonces, si pelea con su mamá, si hay discusiones en la casa, está aprendiendo que el amor es dolor, es conflicto. O si ve a la madre rogando de que no se vaya el papá,
significa que hay dependencia. Y si vuelve y una y otra vez, que debe aguantar el maltrato, que eso es amar. Entonces nuestra responsabilidad de padres es formar chicos con autoestima sana, que puedan enfrentar este mundo que cada vez es más difícil a nivel de relaciones sociales y de tecnología también. Entonces, para eso está justamente la psicoterapia. ¿Y qué es lo que nosotros abordamos? Abordamos la terapia cognitivo-conductual, vemos los roles que hemos estado hablando, si tú has asumido un rol que no te pertenece y si tu mamá o tu papá también están en otro rol, las jerarquías dentro de la familia, la terapia sistémico-familiar. Entonces se va dando un abordaje, ¿no? El manejo del estrés, porque el estrés también, según la neurociencia, ¿no? Se ha descubierto de que nosotros transmitimos una información genética acerca de la sensibilidad al cortisol y al estrés, producto de mis experiencias pasadas. O sea que también cuando ha estado embarazada la mamá, de alguna forma ha transmitido estrés. Entonces son niños ansiosos y se da trastornos de ansiedad generalizada en el niño. Y ahí empieza la historia del trauma, de lo que vivió mi mamá, ¿no? Entonces tenemos que mirar nuestro pasado, pero para ver y entendernos a nosotros mismos, no para culparnos, tanto padres como hijos, sino para ver dónde está mi dolor y qué es lo que puedo hacer para poder sanar. Vuelvo yo al tema de la autoestima porque de acuerdo a lo que vamos desarrollando, identifico, no sé si estoy errada, me va a corregir, Sí. Todo va a desencadenar en un afecto a la autoestima. No sé si estoy errada, pero cualquier trauma, o sea, todas estas personas que han vivido un trauma, que no lo han sanado, que han pasado, han heredado ese trauma al hijo. El hijo hereda también, o sea, de por sí también ciertas actitudes o cosas hace que dañen su autoestima. No sé si estoy equivocada, es lo que estoy entendiendo. Sí. Entonces lo que primordialmente es lo que se tiene que tratar de entrada es el amor propio. Es el amor propio. Fíjate, te acabo de mencionar, ¿no? Todos los trastornos o las patologías en su mayoría vienen de la falta del amor propio, de la falta de identidad, de qué lugar ocupo en el mundo, en mi familia, qué represento para mis padres. Por eso es tan importante este sentimiento que es el del afecto, el vínculo de afecto seguro que nosotros podamos dar a nuestros hijos. Eso es como que le vamos a poner una vacuna protectora para su vida futura, tan solo dándole afecto, diciéndole que vale, que lo aceptas tal y como es y que no te va a defraudar, que haga lo que haga, lo vas a seguir amando. Eso es la vacuna, el amor. Entonces es más simple de lo que uno pueda interpretar, ¿no? Entonces necesitamos terapias complicadas, ¿no? Nosotros nos imaginamos una cosa así, pero podríamos sanar tantas relaciones que nosotras tenemos afectadas simplemente mirando nuestro interior, cómo está. Estos vacíos que te hablo, los vacíos, ¿no? Que puede ser que yo tenga compras compulsivas, o sea, todo el tiempo estoy comprando. Y puede ser por un temor que yo tengo o un vacío en mi corazón por algo que me sucedió. Puede ser con relaciones pasadas o con mis mismos padres. Puede ser algo reciente o puede ser algo pasado. Pero yo trato de llenar vacíos. Y ahí es uno de los mensajes que viene a mi mente de que yo tengo que empezar a valorarme tal y como soy, ¿no? Entonces yo vine con un valor incalculable, Vane. Solo que no lo puedo mirar. Inclusive veo pacientes míos que siempre están corriendo tras logros, o sea, éxitos, ¿no? Entonces, una condecoración, un mérito, pero eso se pasa tan fácilmente que después vuelven a sentir el mismo vacío. O sea, ya pasó el premio, ya pasó el reconocimiento. Cuando compra uno, ¿no? Es como que ese rato, la ansiedad, quiero comprarlo, lo compro, ese rato la compré, la tuve, quería, tengo lo que quería. Y no sé, llegas a casa, pasan 2 horas y a guardarlo. O está guardado ese objeto. Nunca lo hizo y nunca lo usaste después, ¿no? Pero pasas y se te pasa también
esas sensaciones que despedimos de alegría, no sé, que obtuvimos lo que quisimos, digamos, ¿no? En Sí, ese momento. Pero después, ¿ahora qué? O sea, ¿qué más viene? qué Y viene. esto Y es como sigues un corriendo. círculo vicioso, Sí, digamos. porque vas corriendo tras más. Y ahí vienen los trastornos obsesivos compulsivos, ¿no? Podemos acumular muchas cosas en nuestra casa y no deshacernos de nada. ¿Por qué? Porque queremos llenar este vacío que no se sana con cosas materiales. Entonces, es una carrera frenética, yo le llamo. Y si tú estás viendo esto, esta actitud en ti, bueno, te está llamando la atención. Eso es lo que tenemos que hacer. La mirada interna, reconocimiento. No estoy bien, necesito buscar ayuda. ¿Cuesta llenar esos vacíos? ¿Sabes qué? La parte espiritual hace mucho. Vale. A veces los seres humanos nos hemos desligado de esta parte espiritual, de encontrarnos a nosotros mismos, ¿no? De estar solos. No hemos aprendido a estar solos. Siempre estamos con compañía. Si no es el celular, es la televisión. eh, Nos llenamos de actividades, pero no estamos solos. Yo los invito justamente a que puedan ir un día a la naturaleza completamente solos, a pasar una tarde conmigo misma. Si realmente tienes un problema, no vas a poder aguantar el hecho de estar ahí mucho tiempo. Me doy cuenta cuánto tiempo tengo que estar ahí para darme cuenta. Es disfrutar, o sea, que tú... Controlando, ¿no? No, es disfrutar. Pase la hora, digamos. ¿A qué hora ¿Estoy busco? bien o estoy mal? No, es disfrutar, disfrutar. Y eso no implica estar midiendo, ¿no? Sino estar presente en el momento, sentirme a gusto en mi compañía, simplemente mirando un atardecer, pudiendo respirar el aire, preguntándome qué tal estoy, cómo me siento. Entonces ese contacto íntimo contigo, de sentirte acompañada y de no estar sola. Tú eres tu propia compañía. Entonces, si yo amo mi propia compañía, es el primer comienzo para amarnos a nosotros mismos. Si yo me detesto, no voy a aguantar estar conmigo. Tengo que llenar mi mundo con distracciones, con ruidos, con gente, con fiestas, con muchas cosas, con droga, con alcohol, con estimulación. Pero yo necesito paz, necesito tranquilidad para reencontrarme a mí. Y eso requiere tiempo y reconocimiento. Importante entonces también cómo darnos cuenta, ¿no? De que necesitamos saber si podemos estar solos con nosotros mismos cuando constantemente necesitamos sentirnos acompañados. Ya sea el televisor, la radio o el celular con la música o videos, Y no sé. también algo importante, el que siempre estemos buscando la validación de otras personas. Esto lo ves desde niños, ¿no? Eso le Mamá, iba a no decir. te- Eso le iba a decir. Le dice, sé que constantemente desde bebés, porque el bebé se cae y el papá de bebé, o sea, de un añito, pongo el ejemplo, que son bebés, ¿no? Prácticamente. Entonces, arriba, arriba no pasó nada y el bebé tiene que mirar para, ah, sí, o sea, de verdad no pasó nada. O bravo, bravo, lo hiciste bien. Mira, el bebé está atento y, oh, esto es bien. O sea, tengo que volverlo a hacer porque esto es aplauso, digamos, o sea, ya desde un añito, desde meses estamos viendo de que cómo nos educan para hacer, para que nosotros tengamos que ser validados. A ver cómo Claro, hago seamos esto o perfectos. seamos perfectos. A ver qué hago y cómo reacciona o qué me dan de Claro, premio o porque castigo. naturalmente, o sea, busca la mirada de los padres. O sea, está en su naturaleza buscar la aprobación del papá y de la mamá. Pero cuando nosotros como padres le hacemos dependiente de nosotros y que no tome decisiones propias, como elegir su ropita. Yo digo, ¿no? Cuando están en el kinder, en realidad tendríamos que dejarlos a los niños que puedan escoger su ropa. Hacemos todo por los niños, les preparamos la comida, les atamos los cordones, les damos, los peinamos, les cepillamos los dientes, o sea, los anulamos. Entonces los niños deben ser autónomos, independientes desde temprana edad. Entonces, saber discriminar entre lo bueno y lo malo. El papá tiene que ser un orientador para que le muestre los peligros y también los aciertos. Entonces, en base a eso, el niño tomará una decisión. Pero si me lo deciden, porque conozco adultos que todavía las madres eligen
a las novias. Les dicen, Iba a pensar que dirían igual la ropa. Pero pasa que esto está bien, esto me queda o no, porque sí, tienes que estar y esperando la todo validación. Ah, exacto, sí. no te queda, ¿no? Entonces siempre nos colocamos en esa postura, al menos el dependiente, de preguntar, ¿esto está bien? ¿Qué te parece? Siempre estamos preguntando, si no es a la mamá, a otra persona, al amigo, quiero tomar una decisión, le pregunto. Denota la inseguridad que tiene en sí mismo. No se siente capaz de decidir ni la confianza en lo que está eligiendo está bien. Y ese es el segundo elemento, ¿no? Que te denota una falta de autoestima, el no tomar decisiones por cuenta propia. Decía usted, justo le había cortado, que todavía conoce personas adultas que, Digamos, le preguntan a la mamá, ¿te gusta mi novia? ya, las ¿Crees que sea, parejas. sí, crees que sea adecuada para mí? O sea, no tienen la capacidad de decisión. Y las madres en ese trono que nos ponemos, no, ella no me parece, ella no, escogemos por el hijo, o sea, y así se pasa la vida, ¿no? Y creo que ahí vemos la transmisión de los traumas. Mi inseguridad mía hace que yo me vuelva sobreprotector, que no quiero que pase ningún dolor mi hijo, ni que elija mal. Entonces le aliviano el terreno eligiéndoselo. Esto lleva mucho tiempo de terapia. La persona que, bueno, me refiero al hijo, no sé, adolescente o adulto, que ya ha heredado estos traumas y que quiere sanar. Ujú. Bueno, las terapias no se miden en tiempo porque cada persona tiene un ritmo particular, tiene un trauma particular y pueden haber múltiples patologías también integradas. Entonces, necesitamos la evaluación, el diagnóstico primeramente, para después hacer un abordaje terapéutico de la mejor manera, ¿no? Entonces, no hay un tiempo establecido, depende de cada ser humano y de lo que ha vivido y ha transitado en su historia personal. Para romper este ciclo de traumas, ¿es importante la terapia o previo a la terapia debo hacer algo? Claro, uno identificarlo, de que estoy pasando por algo que necesito Que ayuda. tengo un problema. Exacto. Sí. Posterior a ello, ¿viene la terapia o tengo que hacer algo más? Viene el diagnóstico. O sea, necesito buscar ayuda. Poder tocar la puerta, decir, necesito ayuda terapéutica, psicológica, que me ayude a mirarme a mí mismo. ¿Por qué? Porque en ese mecanismo de protección que yo tengo para no sentir dolor, entro en negación. Pero yo intuyo que algo no está funcionando. Pero basta con que intuyas que aquello te hace sufrir, ya es un paso para buscar ayuda. No tienes que esperar a ser plenamente consciente, ¿sí? Porque puede ser que esté el aspecto de negación. Pero el buscar ayuda es el paso más inmediato para poder salir de esto, para cambiar tu vida, para transformar también lo que va a ser el futuro de tus hijos. Muchas personas también que reaccionan de manera agresiva. También es debido a traumas, es decir, están a la defensiva, hay algo que se hace en contra o se sienten afectados y reaccionan agresivamente. ¿Esto es una cuestión tal vez de algún trauma o es cuestión de actitud normal que una persona que no se ha criado bien, digamos? No, sí, es un reflejo de un trauma. El miedo intenso, la ira y la desconfianza. Son tres cosas que Miedo intenso, ira y desconfianza. Eso te muestra de que hay algo no procesado, no está bien. Entonces, yo, por lo general, lo que veo en mis consultas, ¿no? En particular, cuando una persona no maneja la inteligencia emocional, es que hay un trauma que está detrás. Entonces, la persona traumada no maneja de forma adecuada ni las procesa todas las emociones que vienen. ¿Y cuál es el efecto que viene? Es que yo no voy a tolerar la frustración de mi hijo. Si mi hijo empieza a llorar, le voy a decir, cállate, no es para tanto, ya no llores. Entonces, estoy mostrando esa parte de la ira. O se me cruza un taxista, me dice cualquier cosa, yo me bajo y lo golpeo.
¿no? Hay Siento personas que no celos. tienen el control de ira, por Sí, ejemplo, ¿no? sí. Es Muchas debido a esos personas, traumas. sí, hay un trauma de por medio que quizás vio violencia en su hogar o su papá o su mamá. O por ahí también los papás reaccionan así constantemente, ¿no? Sí, Entonces, para y eso ya es aprendió. normalizado, digamos. Sí, aprendió a ser violento. Entonces, el niño tiene como un cableado, le vamos a poner a nivel cerebral, que es como una esponjita que absorbe todos los aprendizajes y condicionamientos que le ponemos. Entonces, es en etapas tempranas donde se forja el trauma. Pero podemos sacar adelante. Como hablábamos del miedo, es otra de las emociones muy presentes dentro del trauma. No me animo a hacer muchas cosas porque no sé qué tal me saldrá, no tengo la seguridad, entonces me da miedo y ahí ya vienen trastornos justamente de ataques de pánico, ansiedades muy altas. Nos está hablando de un miedo que está profundo. Entonces debemos revisar la historia familiar. ¿Qué pasa cuando se juntan dos personas de pareja que una tal vez no tiene el control de ira y la otra ese miedo o desconfianza? Una combinación letal. Exacto. Y pasa, por eso pregunto. Sí, porque va a ser una relación tóxica, porque siempre va a haber conflicto, nunca va a haber paz, siempre va a haber problemas dentro de la pareja. Yo que desconfío y ando preguntando y el otro que también no aguanta la preguntadera, vamos a ponerle así, y que reacciono de forma impulsiva, ¿no? Entonces todo me molesta, porque creo que me está atentando a mi persona. ¿Por qué? Porque mi padre me ha enseñado también de que estamos viviendo en un mundo peligroso. Ese es el mensaje que recibí en realidad. El mundo es un peligro y por eso me defiendo. Me defiendo ante cualquier cosa mínima, ¿no? Entonces hacen escándalo donde no lo hay, dramatizaciones y reaccionan muy mal. Entonces vienen de ahí, ese es el origen. Y esa sería ya una relación de una crónica de una muerte anunciada, algo así. Sí, porque eso no va a salir adelante. O sea, puede ser que duren años, pero eso va a morir, porque una relación de pareja se requiere madurez emocional, que sean estables emocionalmente, medianamente estables. Todos venimos con alguna cosa, pero necesitamos por lo menos saber de la empatía con el otro, qué es lo que le lastima, qué es lo que le duele. Si no hay empatía, hay un problema y grave. Entonces, no podemos pretender estabilidad si no sé qué es lo que le lastima al otro. Amar no es sufrir. Eso siempre lo digo. Amar no es sufrir. No te tiene que doler. Si te duele, significa que no es ahí, que es una relación disfuncional. No es una relación armónica. Entonces, tengo que salir, pero escapando. De verdad, ¿no? Y para, bueno, esto de seguro se van a preguntar nuestros seguidores del podcast, como viene a ser un trauma de papás que le ha pasado, eso es algo heredado, ¿tengo que ir al psicólogo o es que tengo que ir a un psiquiatra que analice desde qué momento yo me he sentido así y tiene que ir tal vez mi madre o solo yo puedo hacerlo? Pero seguramente esto se van a preguntar porque lo puede ver el psicólogo o tiene que ser un psiquiatra el que ve este tema de los traumas y además de para poder sanar. El psicólogo es el profesional más adecuado en justamente ver todos estos trastornos, estos traumas y hasta dónde están impidiendo que yo realice una vida normalizada o adecuada, ¿no? Y que pueda poder estar bien conmigo mismo y en paz. Entonces, para eso necesitamos el abordaje terapéutico, el diagnóstico y la terapia respectiva, ¿no? Ahora, de acuerdo a lo que tenga la persona, se ve si se hace terapia sistémica familiar para que el abordaje terapéutico incluya a los padres y demás, porque hay algunos papás que dicen, no, yo no tengo nada que ver y no quiero ir al psicólogo y pare de contar. Entonces, eso no imposibilita que ese adolescente o ese joven pida ayuda y se trate esta parte, que es no apropiarse de lo que aprendí de mis padres. Eso es en realidad la terapia, ¿no? Aprender a soltar lo que no me pertenece, lo que asumí
como propio cuando es de mi papá o de mi mamá. Simplemente yo aprendí a defenderme de aquello que no entendía cuando era niño, de la agresividad, del miedo y de la desconfianza que hemos hablado, de que de mis padres. Entonces, puede que vengan los papás como que no. Ah, ya, porque a veces uno dice, ¿por qué actúa así? Digamos, ¿no? ¿Por qué? O la pareja, tal vez es una persona sana y tiene de pareja una persona que está afectada, ¿no? O ha sido dañada y tiene ese trauma. Entonces, ¿por qué? Y esa persona es, ¿por qué respondes así? ¿O por qué actúas así? ¿Por qué reaccionas así? Y claro, la otra persona tampoco sabe por qué, digamos, ¿no? O sea, así soy, digamos. Y muchos dicen, así soy y así me tienes que creer, porque así me tienes que aceptar. ¿No? O sea, generalmente eso también te enseñan. A vos te tienen que aceptar como eres, ahí te puede cambiar y demás. Sí, pasa eso en muchas familias, ¿no? De que, digamos, la negación está tan inmersa que yo no soy el problema eres tú y te lo echan la culpa a ti. Entonces muchas veces te hacen sentir como loca. Tú eres la que estás loca, yo no tengo ningún problema. Y esa es la negación. Por eso es importante, a veces cuando llegan a mi consulta a mis pacientes, yo los llamo a los padres para que me cuenten un poquito acerca de cómo ha sido su infancia, ¿no? Entonces me las relatan. Entonces yo me doy cuenta de que alguno de los progenitores o ha sido sobreprotector o ha sido muy abusivo, ¿no? A veces también se dan los casos, como bien lo dijo, que los han abandonado. Hay muchos padres que se han criado con los abuelitos. Eso se veía hace mucho tiempo atrás, ¿no? O sea, donde a veces decían, ¿no? Te educaban de una manera que la mujer tiene que seguir al marido. Te estoy hablando de tiempos Sí, pasados. Y si el marido se tiene que ir a trabajar a, no sé, a otro país, la mujer tiene que ir y los hijos se terminaban quedando con los abuelitos y los abuelitos terminaban criando. O sea, y hay ese abandono de los papás y se criaron con los abuelos, digamos, por un ejemplo. Y cuando esa persona crece, es adulto y tiene sus hijos, tal vez ahí viene la sobreprotección. O sea, yo no tuve papás o a mí no me han podido criar mis padres y tú tienes, o sea, ahí. sí, sí. Eso veo mucho en consulta, actualmente, actualmente, porque ¿qué es lo que pasa? A veces los papás por el ritmo laboral de la actualidad También no eso, ¿no? alcanza el dinero, entonces ambos progenitores tienen que trabajar muchísimo y más con la crisis que estamos viviendo en nuestro país. Entonces dejamos al cuidado de los abuelos o peor aún de la asistente o de la empleada o por último del teléfono celular o del televisor. Entonces son niños abandonados de forma negligente, donde han aprendido a sobrevivir solos, porque los abuelitos pertenecen a una generación pasada. Entonces ya no tienen la energía para criar a un nieto, porque no es su hijo. Entonces ya les falta energía. Y esa no es su misión de los abuelos, no es Dicen que los educar. abuelitos son los que malcrían. Sí, son los que dan amor, ¿no? Tienen el rol De del educar. padre, de educar, de ser más rígido, Sí, ¿no? Tienen más penita, por así decirlo también, ¿no? O sea, sí, no los pegan o no les... Claro que me refiero que a veces necesitamos un jalón de orejas, ¿no? sí. A mí me han jalado mucho las orejas. ¿Ah, sí? Más bien no crecieron, pero bueno, a veces merecemos, Sí, ¿no? Para esto no se hace. Y es ahí cuando me acuerdo que la mamá te agarraba la oreja así, no tiene, quietito no se quedaba, ¿no? Pero ahora los abuelitos no hacen eso. Los sí. abuelitos no Vivimos en un pueden. mundo muy permisivo, ¿sabes? Sí. O sea, Y si perdón que la corte. Y si se criaron con empleados, peor, porque el empleado tiene miedo a que por ahí llevara o algo, me van a votar. o le va a O decir, le va a- exactamente. O dos, tampoco es su responsabilidad. O sea, no es su hijo o su hija. exacto. Entonces, como que mucho no le importa, digamos, ¿no? Sí, por eso es que necesitamos otra vez mirar nuestro rol paterno, la responsabilidad que tenemos para generar humanos sanos mentalmente y emocionalmente. Son las generaciones que vienen para que tengan estabilidad mental. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos en un aspecto de comodidad, muy cómodos. Inclusive no tanto a nivel laboral, hay otras parejas que vi
que viven para la sociedad, para la fiesta, para los amigos, para los eventos, pero no están presentes como padres con sus hijos. Entonces, lo que les resta de tiempo, eso les dan. Y eso no es suficiente. Necesitan los hijos tiempos de calidad. Aunque tú no tengas cantidad por el trabajo, necesitan calidad. Decirles que los amas, ¿no? Y que vas a estar presente, describir lo que está bien y lo que está mal, según tu mirada, ¿no? Y dar la dirección moral también. Esto es un aspecto muy importante porque hay personas, niños que ven actitudes de sus padres que dejan mucho que desear, el aspecto moral, ¿no? Entonces viví creciendo viendo a mis papás que tenían otras parejas, que eran infieles. Entonces eso se queda inmerso y por eso no pueden tener parejas estables. Siempre están lidiando con el tema de la infidelidad, o les son infieles o ellos son infieles, la triangulación, ¿no? Entonces todo proviene de un pasado. Entonces la lectura es importante, ver el pasado, pero no quedarnos solamente en el pasado, sino transformar en las cualidades y virtudes que tiene, las habilidades psicológicas, formarlas, la inteligencia emocional, el manejo del estrés, en poder discriminar qué es lo mío y qué es lo de mi padre. Todas estas acciones van a llevarme a un cambio trascendental de actitud, a poderme entender y poder cambiar también las actitudes, pero de forma consciente. Porque mientras yo no haga terapia, no llevo a la práctica la forma consciente. Simplemente está ahí mi dolor, como cargando en mis hombros una mochila muy grande y voy inclinándome, ¿no? Siento dolor acerca de lo que fue mi relación con mis padres, pero no la transformo porque no actúo sobre aquello. Eso es lo que te da un psicólogo. Te da la posibilidad de mirar y transformar aquella realidad en tu interior, procesarla, digerirla. Eso es importante, ¿no? Porque, o sea, por ahí uno está identificando y dice, sí, realmente necesito ayuda, pero necesito esa guía, ¿no? Del psicólogo para poder orientarme y también poder sanar, ayudarme a sanar más que todo. Tiene sanación. Tiene sanación. Porque muchos dicen pasado, el trauma no, está ahí. No, el pasado, no podemos hacer nada con el pasado, pero sí con el presente. Todo trabajamos en el aquí y en el ahora, en el eterno presente. Y ahí es donde podemos actuar, podemos modificar. Cuando entiendes que ya no vas a poder cambiar a tu mamá o a tu papá, que no va a volver a rescatarte, que no va a volver a restituirte, ¿no? Entonces nosotros estamos buscando, y esto es un aspecto que quiero recalcarlo, buscamos en parejas a mi mamá y a mi papá. Quiero que me dé amor. Es lo que le decía, ¿no? También ¿Sí? Mi mamá me lo hacía esto, entonces estoy buscando tal vez una persona que su lenguaje de amor sea ese lenguaje de servicio, ¿no? Que me lo haga todo. A veces estamos buscando a alguien parecido a nuestros padres, a los que nos han formado de esa manera, acostumbrado de esa manera. Sí, y a veces se filtra, fíjate, el pasado con una actitud que le lastima al adulto de hoy, con una actitud de desamor de uno de los padres. Y te duele tanto que te hace recuerdo a la niña no mirada, abandonada, y te molestas y reaccionas con ira quizás ante tu padre, pero porque me recuerda ese evento de desamor de la niñez. Por eso es que debo transformar lo que yo entiendo, no culpabilizando al papá o a la mamá, porque ellos son víctimas del trauma heredado de sus padres. Cuando yo lo entiendo así, puedo mirar a mi papá y a mi mamá como una niña, indefensa y herida. Ahí empiezo a comprender que mi sanación depende de mi mirada en el presente. Por eso es que te digo, con el pasado ya no hacemos nada, pero sí mi mirada puede transformar la realidad de mi vida. Muy bien. Licenciada, ¿cómo pueden hacer las personas que quieran recibir esa ayuda, esa terapia con usted? Bueno, pueden conectarse conmigo al celular 792-50-103
Lo vuelvo a repetir, 792-5103. O pueden visitarme en el consultorio también, que está ubicado en la calle Sucre 268 frente a Viva. Así que ahí tenemos el consultorio, los vamos a recibir con mucho amor para poder realizar esa mirada de afecto hacia mi pasado y poder transformar. A través del número de celular se tiene que hacer o agendar la cita, o puedo ir directo al consultorio, igual ahí me la agendan. Igual, de ambas maneras, ¿no? Muy bien. Los vamos a recibir con todo el amor del mundo y bueno, para ¿Cuáles son los tratar. horarios de atención? Bueno, trabajamos de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 12 y de 3 de la tarde a 8 de la noche, y los sábados horario corrido. Para la gente también de las provincias, ¿no? Que llegan, vienen desde Yacuiba, desde ¿Desde qué hora Bermejo. tienen los sábados? Desde las 9 de la mañana ya estamos atendiendo hasta la noche, así que... Y en Sin parar. Sin parar. Y en casos excepcionales, en domingo también atendemos emergencias, así que estamos aquí, presentes para ustedes. Muchísimas gracias, licenciada Mariela Valdivieso, con nosotros en esta oportunidad, tocando un tema muy importante y a la vez interesante, porque el tema de cómo afectan las experiencias traumáticas de los padres a los hijos es un tema que lo teníamos que abordar de alguna manera. Pero ya saben, si usted está pasando por o tiene estas señales, también se ha visto dañado en el autoestima o presenta falta de autoestima, falta de confianza, no tiene susceptibilidad. Susceptibles a O cualquier también comentario. No tienen el control de ira y demás. La validación, búsqueda de validación también. Así están entonces, y contáctense con la licenciada Mariela Valdivieso. Por favor, licenciada, puede servirse también, gracias a The Cake, los deliciosos postres y la limonada de menta que nos dieron. Súper fresca. Fresquísima. Está algo nublado el clima, pero está agradable el clima, no está friecito, así que está como para refrescarnos. Ahí hacemos un chinchín. A ver. Deliciosa, gracias a The Cake. Ya saben, The Cake se encuentra ubicado en el campus universitario del Tejar, que es donde nos encontramos en estos momentos, dentro del campus universitario Tejar de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho. Asimismo, también lo encuentran en el centro de la ciudad, en la calle Colón, casi esquina La Madrid. Y nosotros nos reencontraremos pronto. Muchísimas gracias. Nos vemos.